de ti. Pues bienvenidos a cada uno de ustedes. Ya estamos listos para iniciar, ¿verdad? Este tema. Continuamos con la obra del Espíritu Santo y vámonos a la página 31. No sé, ahí tienes tu manual a la mano. Vamos a entrar a la página 31 y dice Génesis 6:3. El tema dice, el Espíritu Santo no contiende con el hombre. Wow, se me hace esto fuerte, ¿verdad? Que haya un momento donde Dios haya declarado que no iba a contender con el hombre, porque el hombre pues quería hacer su voluntad y dice, pues no voy a contender. Y dijo Jehová, dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne y serán sus días 120 años. Antes de esto veíamos que los hombres vivían 700 años, un chorro de años, vivían muchos años. Yo no sé cómo era el calendario de esa época, pero habla, ¿no? de las edades y nos quedamos impresionados, pero vemos que cuando ve la maldad, Dios, que se está proliferando en la humanidad, pues entonces hace esta declaración, yo no voy a estarme peleando, no voy a estar contendiendo mi espíritu con el hombre. ¿Por qué? Porque si ciertamente es carne, ciertamente está gobernado por la carne, está impulsado por sus propios deseos. Entonces eso estaba provocando, ¿verdad? Pues había una desobediencia constante, un estir y afloje con Dios. ¿No te ha tocado a veces que tú tienes niños chiquitos, ¿verdad? Que estás batallando y les dices una cosa y son necios y rezongan y se salen con la suya y no quieren obedecer, no quieren obedecer. Llega un momento que dice el papá, ¿sabes qué? Ok, haz lo que quieras. Ok, no voy a estar contendiendo contigo. ¿Por qué? Porque no estás entendiendo, porque no estás recibiendo la palabra, ¿sí? Entonces, pues vemos aquí que esto parece que sucedió con... ¿me puedes prender esa luz tantito que está aquí? Porque aquí me tengo muy... Sí. Que vino ese sentir de Dios y entonces fue cuando acortó el tiempo de vida de la humanidad, ¿sí? Hoy en día, cuando mucho, ¿verdad? 70 años, muy pocos son los que llegan a los 100 años, ya es así como algo raro, alguien que pase los 100 años o alguien que llegue a los 90 y dicen, pues qué vida tan larga, ¿no? Se nos hace muy largo, pero hoy vemos que cada día como que se va acortando. En algunos momentos se alarga porque la medicina ha ayudado a alargar la vida de personas, ¿no? Pero realmente es corto el tiempo de vida que tenemos. Aquí dice muchas veces con el propósito de que el hombre camine en los propósitos de Dios. El Espíritu Santo tiene que contender con nuestra naturaleza obstinada. ¿Y se acuerdan de Jacob? ¿Se acuerdan de Jacob? Cómo ese es uno de los ejemplos más claros que hay en la Biblia, ¿no? Que Dios tiene un propósito para Jacob y cómo Jacob su nombre era el tranza, el tramposo, y así era su naturaleza. Entonces, Jacob, pues tenía debilidades y tenía mañas y le gustaba salirse con la suya y actuaba a su manera. Dice que no se escucha si los demás estén escuchando. Lupita, ¿me pueden decir si están escuchando? Voy a tenerme tantito porque acabo de ver mira, aquí se ve una sombra, no sé si se esté viendo claro, pero yo veo sombra en la cara. Sí, bueno. Aquí está. Ahí está, es que yo veía sombra en la imagen. Ok, sí escuchan. Creo que sí están escuchando, Lupita, y disculpa, pero puedes revisar tus micrófonos, ¿ok? Bueno, seguimos. Entonces, vemos ¿qué? Jacob bien tramposo, ¿no? Y llega un momento que Dios no quiere que su propósito se dañe o se aborte. ¿Por qué? Porque de él iban a nacer las 12 tribus y de esas 12 tribus, de una de esas 12 tribus, venía el Salvador del mundo. Si el Espíritu de Dios, si Dios no hubiese contendido con Jacob y no lo vence, entonces todo se hubiera abortado, no hubiera venido el Salvador, no, las 12 tribus a lo mejor pues sí hubiese tenido hijos, pero no hubiesen entrado en el pacto. Entonces el Espíritu Santo a veces tiene que contender con nosotros. ¿Para qué? Para vencer esa naturaleza obstinada. Muchas veces, Rosa, lo que sucede
es que viene quebrantamiento, vienen situaciones, ¿no? Para tratar el corazón, o para llamarnos la atención, para volver hacia Dios, para tratar esas áreas, ¿no? Este, uh, ok, a ver, voy a detener unos segundos porque parece que hay algunas personas que no están escuchando, pero puede que sea de sus propios micrófonos. Y si estabas escuchando la música, tuvimos música por buen tiempo, entonces debe estarse escuchando el micrófono. ¿Ok? Ok, voy a seguir. Entonces, ¿cómo hay diferentes situaciones y Dios está tratando con el corazón? Pero yo veo que cuando el corazón se endurece, cuando el corazón no quiere escuchar, muchas veces el Espíritu Santo se queda callado, el Espíritu Santo como que se hace a un lado, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a contender, va a esperar un momento cuando el corazón esté más listo, el corazón esté más dispuesto a escuchar, entonces va a empezar a obrar, va a empezar a a trabajar con el corazón, ¿sí? Dios necesita que nosotros le rindamos nuestra voluntad. Dios necesita trabajar con corazones dispuestos. ¿Se acuerdan cuando David dice que fue un varón conforme a su corazón? Y David sí cometió algunos errores, ¿no? Pero vemos en una situación cuando él comete adulterio y cómo envía Dios al profeta a hablar con él y hacerle ver la condición en que se encuentra. Ya había pasado tiempo, David no se arrepentía, hacía como que si nada había sucedido, pero Dios va a probar a David y le manda el profeta para ver si David escucha, para ver si David se vuelve y se arrepiente. Y vemos a David cuando es confrontado, cuando a través de como una parábola, ¿verdad? Él se da cuenta que él es ese hombre que ha tomado la oveja única de otra persona. Entonces, él se arrepiente y no hubo necesidad de que hubiera más tratos o que Dios le hablara 2 veces o 3 veces a David, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Dios espera que nosotros seamos sensibles y cuando Dios es un Padre, su Espíritu nos guía toda verdad, sabe los propósitos de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo quiere trabajar en nosotros y nos muestra un área donde nos la quiere enderezar, nos quiere perfeccionar, nos quiere impulsar, ¿verdad? A veces no avanzamos porque traemos cargas o porque traemos cosas en el corazón y luego nos dice, pues perdona, y luego venid, venid y estemos a cuentas, ¿no? Y yo te voy a perdonar si tus pecados fueran tan negros y tan podridos y tan horribles, ¿verdad? Yo voy a perdonar, yo te voy a hacer como la blanca nieve. Y Dios siempre está dispuesto, pero espera que nosotros, ¿verdad? Lleguemos con un corazón sincero, con un corazón arrepentido y con un corazón que le sabe escuchar. Porque si tenemos un corazón que se justifica y se autojustifica y se justifica y se justifica, entonces pues no hay manera de que reciba ese perdón o esa gracia que Dios quiere darle, ¿no? ¿Por qué? Porque el corazón no estuvo dispuesto a escuchar, no estuvo dispuesto a cambiar. Siempre que el Espíritu trabaja, es porque Él ve áreas que nos estorban, áreas que nos dañan, áreas que nos retrasan, áreas que nos van a afectar a la larga. Entonces, Dios quiere que seamos prosperados, Dios quiere que avancemos y por eso nos envió a su Espíritu Santo a trabajar dentro de nosotros. Pero no puede estar siendo apagado, contristado constantemente, ¿verdad? Acallado porque nosotros queremos vivir a nuestra manera. Entonces vamos apagando, vamos contristando y por eso llega el momento que dice, bueno, no voy a contender. ¿Se acuerdan de Sansón? Sansón era una persona que venía el Espíritu de Dios y tenía tenía una gran fuerza, pero Sansón no tuvo un corazón para Dios realmente. Él era muy mujeriego, hacía lo que bien le parecía, lo que le gustaba, andaba coqueteando con las filisteas, presumía de su fuerza, ¿verdad? No se dio cuenta cuando el Espíritu de Dios se apartó de él. Haber dicho, el Señor, no va a contender mi espíritu con el de Sansón. Sansón quiere andar a su manera. Entonces, Sansón perdió el espíritu de Dios y no se dio cuenta, no se dio cuenta. Entonces, qué terrible es cuando
cuando el Espíritu de Dios se aparta. ¿Por qué? Porque no le hemos obedecido, porque no queremos escuchar, porque el corazón se ha ido endureciendo. Entonces, qué terrible. Yo prefiero cuando Dios me dice, esto estás mal, estás haciendo esto malo, me corrige, porque Él es un buen padre. Entonces, yo prefiero cuando Dios habla. ¿Por qué? Porque Dios se preocupa, porque Dios espera lo mejor, a que cuando Dios se queda callado y su espíritu se hace a un lado, hace cuenta como que se aparta un poco, ¿sí? Y te deja solas hasta que llegues el momento que a lo mejor a través de los tropiezos o situaciones de la vida, tu corazón se quebranta y se vuelve humilde y le dice, Señor, te necesito. Entonces el corazón se vuelve y el Espíritu Santo siempre estará presto, ¿verdad? Porque un corazón contrito, un corazón humillado, Dios no lo rechaza, Dios siempre, ¿verdad? Lo va a traerlo para sanar, para liberar, para cuidar, para proteger, para guiar, ¿verdad? Pero necesitamos tener corazones enseñables, ¿ok? Bueno, Sergio va a continuar. Hola, ¿cómo están? Saludo a todos. Aquí estamos ya listos y preparados, ¿verdad? Para ver lo que Dios tiene en esta noche y viendo, ¿verdad? Esta declaración de Dios, ¿verdad? Dice la Escritura, no contenderá, dice la Escritura, mi espíritu con el hombre para siempre. Entonces vemos, ¿verdad? Que cuando Dios hace esta declaración, ¿sí? Quiere decir que habrá un periodo de gracia, ¿verdad? Va a haber un periodo de tiempo, ¿verdad? Donde Dios va a dar la oportunidad de arrepentimiento. Entonces, vemos en la Escritura cómo Dios siempre anuncia las cosas, ¿verdad? Siempre anuncia lo que va a hacer, ¿verdad? Antes de hacerlo. Dice la Escritura que Él revelará, ¿verdad?, su secreto a sus siervos, los profetas, y los profetas darán a conocer la palabra. Y entonces cuando Dios está hablando, ¿verdad?, y está diciendo lo que Él va a hacer, ¿verdad?, va a venir el diluvio, Dios está usando la vida de Noé, ¿verdad?, para dar a conocer el mensaje. Entonces, Noé, ¿verdad?, sabemos que fueron muchos años, cerca de 100 años, donde él estuvo predicando, ¿verdad? Estuvo predicando y pues su predicación no produjo resultados, no produjo arrepentimiento, ¿verdad? La gente tenía ya, ¿verdad?, la maldad metida hasta las entrañas, ¿verdad? Y dice la Escritura que sus pensamientos eran de continuo mal, ¿verdad? Y por eso Dios determinó, ¿verdad?, raer de la tierra, ¿verdad?, a toda la vida, ¿no? Entonces, en Primera de Pedro, voy a la Escritura, en el capítulo 3, Primera de Pedro 3, versículo 20, dice la Escritura, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. ¿Sí? Entonces, Pedro nos está, ¿verdad?, dando a conocer, ¿verdad?, la paciencia de Dios, ¿verdad? Ese es el lapso de tiempo, ¿verdad?, en donde Dios va a dejar de contender, ¿verdad? O sea, va a dejar de tocar, ¿verdad?, los corazones, y va a permitir que venga este periodo de gracia, ¿verdad?, buscando arrepentimiento. Dice la Escritura, este versículo en la versión internacional, dice, mi espíritu no permanecerá en el hombre para siempre.
¿verdad? O sea, mi espíritu no va a disputar, no va a juzgar, no va a gobernar, ¿sí? Entonces, lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Va a dar ese tiempo de misericordia, ¿verdad? Él va a enviar su luz para alumbrar, ¿verdad? Con su misericordia el corazón del hombre, ¿sí? Para que las tinieblas de su mente, para que las tinieblas del corazón, ¿sí? Para que el hombre, ¿verdad? Deje de discutir, ¿verdad? Y entonces él pueda volver su corazón a Dios, ¿verdad? Él pueda volver su corazón, ¿verdad? Y empezar a confiar en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios bendice, ¿sí? A los que se arrepienten. Entonces, cuando Dios dice no contenderá para siempre, ¿verdad? Mi espíritu nos está anunciando que su espíritu, ¿verdad? Va a llegar hasta cierto punto nada más, ¿sí? O sea, va a haber un tiempo de gracia, sí, pero si no se arrepienten, va a llegar hasta un cierto punto, ¿sí? Y no va a ir más allá. O sea, va a llegar nada más hasta el tiempo que Él da, ¿verdad? Y entonces Dios, ¿verdad? Pues Él respeta la decisión que cada uno toma. Él respeta, ¿verdad? Los razonamientos de la persona, aunque estén equivocados, Dios le dice, bueno, tú piensas de ese modo, pero no es el correcto, ¿verdad? Él respeta porque nos dio libre albedrío, nos dio la opción de tomar, ¿verdad? Nosotros nuestra decisión. Entonces, vemos que Dios, ¿verdad? No va a forzar la voluntad de la persona, no va a forzar los corazones a que lo reciban, sino que Él va a respetar, ¿verdad? Pero está dando un tiempo de gracia. Pero debemos de estar conscientes, ¿verdad? Que no debemos de abusar, ¿verdad? De este tiempo, porque llega un momento en que ya no hay más, o sea, hasta ahí llegó y Dios dice, a partir de este punto, ¿sí? Ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Entonces, lo segundo, ¿sí? Cuando Dios establece ese tiempo de gracia donde no va a contender, ¿sí? Lo segundo, Dios va a enviar alertas, ¿sí? Dios va a enviar señales de alerta. Dios va a enviar instrucciones. Dios va a enviar, ¿verdad? Una invitación al arrepentimiento. ¿Sí? Y entonces va a llegar el punto donde si el corazón de la persona, ¿sí? No cesa en su perversión, no cesa en su maldad, ¿sí? Entonces la persona va a ser abandonada de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Porque esto es importante. Dice el Evangelio de Juan que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Viene el Espíritu Santo, ¿sí? Y va a tocar, ¿verdad? La mente y el corazón de la persona. La mente que está, ¿verdad? En la vida natural, que está en la carne, ¿verdad? Y que está condenada a una destrucción. Y entonces lo va a llamar, lo va a invitar al arrepentimiento. Le va a dar la oportunidad, ¿verdad? De volver su corazón a Dios. Pero hay personas que se resisten, ¿sí? Y entonces cuando la persona se resiste, ¿verdad? El Espíritu Santo se entristece, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Dios cuando es contristado el Espíritu Santo? Bueno, ¿verdad? La persona es dejada, ¿verdad? Es dejada por Dios, ¿sí? A la dureza de su corazón, ¿sí? Y el corazón se endurece más, y mientras más se endurece, más se cierra, y mientras más se cierra el corazón, más ceguera va a haber en el corazón, y si no se arrepiente y se vuelve a Dios, entonces Dios, ¿verdad? Se va a alejar, ¿verdad? Ya no va a haber más posibilidad. Entonces Dios, ¿verdad? Es misericordioso. Sabes que durante todo el tiempo de la construcción del arca, ¿cuántos años le llevó Rosalba a construir el arca? Entre 100 y no tengo
recuerdo 120 años. ¿Sí? Entonces, durante todo ese tiempo, ¿sí?, Dios esperó a que el hombre se arrepintiera. ¿Sí? Y los hombres, ¿verdad?, veían a Noé, y los hombres veían a su familia construir esa arca, ¿sí? Se burlaban, hacían escarnio de ellos, ¿verdad? Y Noé seguía predicando, ¿verdad? Arrepiéntanse porque va a llover. Y ellos decían, pues, ¿de qué se trata? ¿Qué es eso? No, es imposible, eso nunca puede suceder, eso ni siquiera lo conocemos, no sabemos de lo que nos hablas. Pero, ¿verdad? Noé seguía, ¿verdad?, con el proyecto de Dios. Entonces, Dios concede, y fíjate lo que dice, ¿verdad? Dice versículo 3, porque ciertamente Él es carne, o sea, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente Él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Sí? Y entonces, resulta que esto, ¿verdad?, compagina con los 120 años que duró Noé, ¿verdad?, construyendo el arca. Y entonces estos 120 años fueron, ¿verdad?, la gracia que Dios le permitió al hombre para que se arrepintiera, ¿sí? Y cuando terminara ese lapso, ¿sí?, a partir de ese punto en adelante, no había regreso atrás. El juicio ya había sido determinado. Entonces la inundación vino. Solamente dice la Escritura que se salvaron, que entraron en el arca, ¿sí?, 8 personas. ¿Sí? Y todos los demás no tuvieron ya, a partir de ese punto, no tuvieron ya posibilidad. ¿Sí? Bueno, Dios quiere entonces que el hombre, ¿verdad?, camine en los propósitos de Dios. Y Dios quiere que nosotros entendamos que el que trae convicción de la manera en que uno está viviendo es el Espíritu Santo. ¿Sí? Y el Espíritu Santo va a estar hablando al corazón para que el corazón del hombre, ¿verdad?, se arrepienta, enderece su camino y se vuelva a Dios, le pida perdón a Dios, para que el tiempo de gracia no se le acabe. ¿Sí? Así que muchos dicen, ¿verdad?, reciben la invitación, vente, te invito a que vayas a la congregación para que escuches, ¿verdad?, para que conozcas el mensaje de Dios. Y muchas personas dicen, no, esas cosas no son para mí. ¿Sí? Y otra persona viene y le hace otra invitación, y otra persona viene y le hace otra invitación. Y son tantas las veces que Dios da la oportunidad, ¿verdad? Y la persona se niega, hasta que llega un momento en que su tiempo de gracia, ¿verdad?, termina. ¿Sí? Y puede ser, ¿verdad?, que la persona, ¿verdad?, sufra un accidente, puede ser que la persona, ¿verdad?, sufra una enfermedad, puede ser que la persona se le acabe el tiempo y ya no tenga más posibilidad. Entonces Dios quiere, ¿verdad?, que haya ese arrepentimiento de corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, pues, dice la Escritura que es el Espíritu Santo, ¿no?, el que viene, ¿verdad?, contiende con el hombre, pero busca que el hombre se arrepienta, busca que el hombre, ¿verdad?, verdaderamente entregue su vida a Dios. Amén. Bueno, en esta pequeña porción hay preguntas en tu manual en donde pues tú necesitas, ¿verdad?, contestarlas, ¿sí? Tú necesitas escribir ahí, ¿verdad?, y contestar cada una de lo que Dios te ha hablado, de lo que han sido tus experiencias, de las excusas que tú muchas veces pusiste, ¿verdad?, cuando te hablaban de Dios y cuando te invitaban y cuando tú te burlabas. ¿Te acuerdas cuando te burlabas? Yo creo que sí, ¿verdad? Muchos se burlaban, muchos se enojaban porque, ¿verdad?, la esposa está duro y dale, y el necio, ¿verdad?, que no quiere nada con Dios y que se resiste y se resiste y se resiste, ¿verdad? Y entonces no toma, ¿verdad?, en serio a Dios, ¿sí? Y se le puede acabar el tiempo, ¿verdad? Así que
nosotros necesitamos orar, ¿verdad? Y pedirle a Dios gracia, ¿verdad? Tiempo de gracia para nuestros familiares que todavía no tienen a Cristo en su corazón, tal vez un hijo, tal vez una hija, tal vez un tío, tal vez una tía, tal vez un pariente cercano, ¿verdad? Oremos, ¿verdad? Que Dios les dé este lapso de gracia, ¿verdad? Para que podamos nosotros mantenernos, ¿verdad? Y permitir que Dios, ¿verdad? Alcance esos corazones y puedan entrar en salvación. Amén. Yo nada más quiero hacer una reflexión de los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos donde vemos la maldad, donde vemos el aborto, la violencia, el egocentrismo. ¿Hasta cuándo Dios va a detenerse? Yo creo que estamos viviendo en tiempos de una gracia como extendida, como que es que... Jesús dijo, ¿no? Que Ajá. los últimos tiempos serían como los tiempos de Noé. Sí, estamos viviendo esos tiempos de Noé y estamos viviendo tiempos donde uno, hasta cuándo dice Dios va a actuar o hasta dónde va a permitir que el hombre avance, porque dice Dios no va a ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso lo va a cosechar. Entonces es importante, ¿no? Ahorita que vas a responder tus preguntas, ¿no? Hay una dice, es fácil obedecer a Dios sin cuestionarlo. Hace rato estuvimos en la radio y una de las preguntas que nos hicieron, ¿les fue fácil dejar todo o les fue fácil obedecer a Dios? Y es fácil cuando viene la palabra y trae una convicción de qué es lo que Dios quiere, aunque humanamente puede ser algo que nunca hubiese entrado por tu cabeza, aunque humanamente es algo que es ilógico, era para la mente, un razonamiento, pero cuando tú estás convencido de que Dios te habló y tu corazón le ama, entonces la obediencia, ¿verdad? Es una respuesta de amor. Nosotros obedecemos a Dios porque le amamos. La gente que no conoce a Dios o que ha tenido ese encuentro y relación con Él, de saber que Dios desea lo mejor para nosotros, ¿verdad? Es las personas que no conocen a Dios generalmente lo cuestionan. Viene un cuestionamiento, entonces se buscan excusas, se buscan maneras de tratar de convencerlo. Yo recuerdo cuando en principio estoy yo indeciso un momento, dejo de trabajar, no dejo de trabajar, y en el lapso que yo estoy 2 meses sin sueldo para cuidar a mi hija en casa, a Carlita, en ese lapso al mes me ofrecen el trabajo de mis sueños, lo que yo deseaba, cuál era mi meta en la empresa. Y me hablan que me pedían disculpas por no tomarme en cuenta, pero que ya me habían puesto de gerenta en la sucursal Presidente Chapultepec. Entonces uno dice, wow, pues oye, pues ¿quién era lo que deseabas? Vas a cuenta que me lo están ofreciendo en charola de plata. Bueno, yo regresé a trabajar ese puesto, era el puesto que yo anhelaba, que yo soñaba, gracias a Dios. Dios me lo permite para probar el corazón, ¿verdad? Pero también muchas veces el enemigo aprovecha para dar lo que queremos, entonces hay que discernir qué es Dios y qué no es Dios. Pero yo lo que me di cuenta que duré como 6 meses más, entonces estaba muy bien, ganaba muy bien, no tenía problemas en la empresa, pero la salud de mi hija estaba en juego, estaba también el llamado, yo sentía ya un deseo de servir a Dios, yo escuchaba la palabra, escuchaba lo que Dios estaba haciendo con mi hermano y eso me emocionaba, eso me avivaba, ¿no? Entonces yo regresaba a la empresa y veía pues todo bonito y lo que deseaba, pero no se comparaba con lo de Dios. Entonces me preguntaban, ¿te costó trabajo? Pues no, porque con el momento cuando Dios ya está trabajando, su espíritu está trabajando, el momento que yo renuncié para mí fue como el día más feliz de mi vida. Así la felicidad que yo sentí de entrar, la sentí al salir porque yo sabía que ahora estaba obedeciendo a Dios o haciendo algo. Sí, sabes que la obediencia trae gozo. Cuando uno resistimos, cuestionamos y retrasamos, ¿verdad? Ok, no estamos yendo con la nuestra, parece que Dios no dice nada, pero Dios nos está probando. Nosotros tenemos que aprender a recibir la palabra, recibir la instrucción y ser prontos para oír, no tardos para oír, ¿sí? Hay gente que para obedecer a Dios le han pasado hasta 10 años. El Espíritu Santo ha estado trabajando,
Lo rechazaron, lo rechazaron, lo rechazaron, pasan los años y lo siguen rechazando, o hasta porque por fin, 12 años después les cayó el 20, ¿no? Y dice, ay, es el Espíritu Santo, es la presencia de Dios, y dice, ay, ahora entiendo, pero ya pasaron 12 años. ¿Y a cuánta gente afectaste o a cuánta gente desanimaste de que buscara porque tú no te gustaba, porque tú no estás convencido? Entonces sí tenemos que con detenimiento, ¿no? Responder a estas preguntas que son bastante fuertes, pero para no seguir haciendo eso, ¿sí? Porque se vuelve una costumbre. Yo veo gente muy retombona o gente muy quisquillosa o personas que son bien con actitud de servicio, pero hay gente que le saca y le saca la vuelta a todo, ¿sí? Y es una actitud y es una manera de ser. Entonces, pues Dios va a querer hacer cosas en su vida, pero para que responda a un paso u otro paso, pareciera que el Espíritu Santo lo está empujando para que se mueva. No, yo creo que el propósito es a crecer, madurar, ¿verdad? Y saber, ¿verdad? Escuchar la voz de Dios y que no necesite estarnos convenciendo, Él no nos va a torcer el brazo, ¿no? Pero que no necesite Dios que estar tratando de convencernos. ¿Por qué? Porque ahora lo hemos reconocido como Señor. Lo reconocemos como Señor y el Señor nos guía, el Señor tiene cuidado. Entonces lo obedecemos. ¿Sí? Dice, si en un instante Dios viniera a ti, ¿crees que podría decirte, bien hecho, siervo fiel? Si ahorita dijera esto, se acabó, ya no hay tiempo de más, ¿sí? ¿Cómo crees, verdad? ¿Cómo fue tu vida? ¿Cuántas veces, verdad, Dios tenía que hablarte? ¿O qué disposición o disponibilidad? A veces decimos, es que yo si no me lo dice el pastor, entonces yo no. O no, si no viene desde de la Virgen del Himalaya o Dios me habla directamente, entonces no. Tenemos que aprender. Dios nos habla muchas veces a través de personas. Aquí la gente tenía que escuchar a Noé. La gente tenía que recibir la palabra de una persona que era del mismo pueblo, de la misma ciudad, que lo conocían. Con Jesús vino y a Jesús en su propia tierra no lo recibieron. Hubo lugares donde la gente lo recibía y el Espíritu se movía, el mismo Espíritu que estaba en él se movía y hacía milagros y señales. La gente aún resucitó a muertos, pero llegó a su tierra donde lo conocían, donde decían, no, pues es que este es Jesús. Y la gente contendía con él. La gente buscaba maneras de hacerlo caer. Jesús conocía los pensamientos, las intenciones de ellos, ¿no? Así es de que es bien importante detenerte en estas preguntas, ¿no? Y que si Dios te ha pedido que hagas algo, o si ya llevas tiempo retrasando algo que Dios te ha llamado a hacer, o que Dios, ¿verdad?, te haya hablado. Si has estado postergando, justificando o echándole la bolita a otra, pero tú sabes que eres tú al que Dios le está hablando, yo te pido de veras, pídele al Señor perdón y dile, Señor, perdóname por estar contendiendo, por llevarte a tu espíritu, ¿verdad? No dejes que el espíritu, aún puede ser después de esta conferencia, ¿no? De este estudio, que ya más claro ni el agua, que el espíritu diga, no, pues no le cayó el 20, no contenderá mi espíritu, voy a buscar a otra persona. Sabes que hay cosas que solamente tú puedes hacer. Hay cosas que para las cuales Dios te preparó. Hay situaciones que Dios quiere que tú vivas, ¿verdad? Que experiencias, pero si nosotros no estamos dispuestos a obedecer al Espíritu Santo, entonces probablemente Dios se encuentre a otra persona que a lo mejor no tenga las habilidades, aptitudes que tú tienes, pero que Dios necesita que ocupe, que haga lo que Él necesita, ¿sí? Es por otros. No dejes que nadie ocupe tu lugar. Aún decía Jesús, si el hombre no me alaba, las piedras me van a alabar. Así que no dejes que una piedra haga lo que ocupe tu lugar, ¿no? Que no tengamos un corazón de piedra, sino un corazón sensible, que cuando Dios dice, ¿verdad?, algo, y estamos en la misma frecuencia, en la misma sintonía, estamos entendiendo el mensaje, sabemos responder aún sin que nos hagan un llamado de altar. Tú no necesitas a veces, no, la gente a veces no responde si no hace un llamado de altar, a veces les tienes que estar insistiendo cuando sabes que el corazón necesita lo que Dios está ofreciendo en ese momento, pero la gente se justifica o se siente que me van a ver, que van a pensar de mí, siempre ese es el temor al que dirá la gente,
pero se pierden los momentos en que Dios pudo haber cambiado sus vidas, donde Dios pudo haber sanado por el temor al hombre. No dejes que el temor al hombre te robe las bendiciones que Dios quiere darte. ¿Ok? Vamos a continuar por el siguiente punto. ¿Sí? Bueno, vamos a ir a un tema muy interesante, muy hermoso, ¿verdad? Tema. El Evangelio de Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 4. Voy a leer versículos 23 y 24, ahí en tu Biblia, ¿verdad? Dice la Escritura, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Amén? Bueno, estamos viendo entonces, nuestro siguiente tema es el Espíritu Santo nos ayuda a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Así que necesitamos al Espíritu Santo, ¿sí?, aún para adorar, ¿sí? Y esto lo hemos comentado, lo hemos predicado, lo hemos enseñado, lo hemos hablado, ¿verdad? Y lo seguiremos enseñando y lo seguiremos hablando y lo seguiremos, ¿verdad? Proclamando, ¿sí? En donde el Espíritu Santo, ¿verdad?, es la ayuda que tú y yo necesitamos para adorar al Padre, ¿verdad? Él es el que nos va a llevar a las dimensiones espirituales, ¿verdad?, de la adoración. Entonces la Escritura dice, fíjate, el versículo 23 empieza diciendo, mas la hora viene y ahora es. La hora viene y ahora es. Quiere decir que estamos entrando en un nuevo tiempo, en una nueva temporada del Espíritu Santo. Ahora es el tiempo ya. Ya llegó el tiempo para nosotros, ya llegó el tiempo para Guaviva de entrar a aguas profundas en la vida de adoración, ¿verdad? Es un tiempo nuevo, ¿sí? Y esto quiero que quede bien grabado en tu corazón. Es un tiempo nuevo que estamos viviendo, un tiempo de adoración, un tiempo donde nuestro corazón, ¿verdad?, está siendo formado como un verdadero adorador, ¿sí? Y es un orden nuevo que se está estableciendo. Eso es lo que está haciendo Jesucristo, ¿verdad? Cuando está hablando con la mujer samaritana, le está diciendo a esta mujer, ¿sabes qué? La hora viene, pero la hora ya llegó. Ya llegó el tiempo donde va a haber un cambio radical, ¿sí? El orden de adoración que ha estado funcionando, ¿sí?, el orden que se está llevando a cabo, ¿verdad?, en los rituales de adoración en el templo, ¿sí?, lo que se está llevando a cabo, ¿verdad?, continuamente en el templo, esa adoración que se está manifestando, ¿verdad?, mañana y tarde, todos los días. Viene un cambio para entrar a un nuevo orden de adoración, ¿sí? Entonces, Jesús dice, ¿verdad?, la hora es ahora, ya. O sea, la hora llegó. La hora donde Dios va a ser adorado de una manera aceptable, nueva. ¿Sí? Y va a ser en un lugar nuevo. ¿Sí? Y va a ser en todo lugar. ¿Sí? El viejo orden adora en el templo en un solo lugar. En este nuevo orden es en donde quiera que tú te encuentres, en el lugar donde tú estés, tu adoración va a ser aceptada. Bueno, Jesús, ¿verdad?, está estableciendo y Él está anunciando un cambio nuevo de comunión. ¿Sí? ¿Qué está haciendo Jesús? Está uniendo el cielo a la tierra, ¿sí?, con una adoración espiritual. Así que son tiempos nuevos, son tiempos emocionantes, la hora viene y la hora ya está, ¿verdad?
ya está estableciendo, ¿sí?, un camino nuevo. Es un camino nuevo de adoración, ¿sí? Es un camino donde la verdadera adoración está abriendo el acceso a la revelación de quién es Jesús. Así que las palabras de Jesús son muy emocionantes, ¿verdad? Son tiempos de revelación, son tiempos donde la palabra, ¿verdad?, se está convirtiendo, ¿sí?, en carne. La mujer, ¿verdad?, samaritana, ahí junto al pozo, ¿verdad?, cuando está hablando con Jesús, esta mujer, ¿verdad?, le había preguntado a Jesús, ¿verdad?, y acerca del pozo, y luego Jesús empieza a hablarle de adoración, y entonces Jesús les dice, ustedes adoran lo que no conocen, ¿sí? Y además de que adoran lo que no conocen, están adorando en lo natural, ¿sí? ¿Sí? Y como no conocen lo que están adorando, entonces están adorando en ignorancia, ¿sí? Y Jesús le dice, nosotros adoramos lo que conocemos, ¿sí? Bueno, son palabras de Jesús, son palabras, ¿verdad?, que están despertando la verdad en el corazón de esta mujer, ¿sí? El versículo 21, escucha lo que dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, la hora viene, ¿sabes qué? La hora llegó, el tiempo llegó. El tiempo llegó donde, ¿verdad? Ya no va a ser en un monte, ni va a ser en Jerusalén, ni va a ser en Samaria, ¿verdad? Sino que ahora el Padre va a ser adorado, ¿sí? De una manera nueva. Y luego dice el versículo 22, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, ¿sí? O sea, ustedes están adorando y ignoran lo que están adorando, ¿verdad? Están adorando en ignorancia. Dice, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene, dice, de los judíos, ¿eh? Entonces, nos damos cuenta cómo, ¿sí?, Jesús mismo, si ves las palabras de Jesús, te las voy a volver a repetir, versículo 22, nosotros, dice, adoramos lo que sabemos, ¿sí? Entonces, ¿qué revelación, ¿verdad?, tan importante para ti, para mí, cuando Jesús dice nosotros adoramos lo que conocemos, lo que sabemos? Jesús mismo se está incluyendo, ¿sí? Jesús mismo como Cristo, como hombre, ¿verdad?, encarnado, ¿sí? Él está siendo parte de la adoración que estamos rindiendo, ¿verdad?, al Padre desde la tierra, ¿verdad? Él se está incluyendo. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. Y dice la Escritura que como hijo aprendió obediencia. Como hijo aprendió, ¿verdad?, en obediencia a adorar de la manera correcta. Así que Jesús, ¿verdad?, está estableciendo la verdadera adoración que Dios acepta. Esa adoración, ¿verdad?, que llega al corazón del Padre y el Padre se complace con ella, ¿sí? Vemos ahora a Jesús, ¿verdad?, siendo parte de la adoración, ¿verdad? Él en medio de todos sus hermanos, ¿verdad?, guiando la adoración al Padre, ¿sí? Entonces, ¿sí?, Jesús está declarando, ¿verdad?, que es necesario que esta adoración sea en espíritu y en verdad. Bueno, ¿qué está haciendo Jesús? ¿Sí? Jesús le está diciendo, mujer, ya no te enfoques, ¿sí?, en la adoración natural, ¿sí? Cambia tu enfoque, ya no es un monte, o sea, cambia tu ubicación, cambia tu enfoque natural, ¿sí? Ya no te enfoques en un lugar específico, ¿sí?, porque ahora la adoración es en espíritu, ¿sí? La adoración es en el espíritu de cada creyente. Entonces, los que adoran ahora es con el corazón, ¿sí? Y además dice, la adoración es al Padre. Entonces Jesús enfoca la adoración en el Padre, ¿sí?,
Cuando le dice a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no conocen, les está diciendo, ustedes no conocen ni siquiera ni qué adoran ni a quién adoran. O sea, no están conociéndolo, ¿sí? Pero la adoración es, ¿verdad? La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿sí? Entonces es el Padre, ¿verdad? El que está siendo adorado. Así que Jesús está estableciendo a los verdaderos adoradores en el nivel de la palabra de revelación. Cuando esta mujer samaritana está escuchando toda esta declaración de Jesús, ¿verdad? La palabra, ¿verdad?, está siendo revelada a su espíritu, ¿sí? Los samaritanos, ¿verdad?, adoraban en ignorancia. O sea, ellos no tenían la escritura, ¿sí? Pero también los judíos, ¿verdad?, ellos adoraban en la carne, el viejo orden sacerdotal. Ellos están adorando, ¿verdad?, en lo natural. Solamente están adorando, ¿verdad?, en los ritos y ceremonias, ¿sí?, que se llevan a cabo, los sacrificios continuos en el templo, ¿sí? Son sacrificios, ¿verdad?, que eran legales y eran ordenanzas. Pero ahora viene el tiempo nuevo donde, ¿verdad?, ahora cambia todo este enfoque y ahora es en el corazón, es en espíritu y en verdad, ¿sí? Es en espíritu. Quiere decir que no es, ¿verdad?, en la carne, ¿verdad? No es en los ritos, no es en las ceremonias, no es en la adoración externa. Ahora es la adoración acá adentro en el espíritu, en el corazón, ¿sí? Nos está hablando de una adoración que brota del corazón, ¿sí? Nos está hablando de lo que hay en el alma, ¿verdad? De cómo tiene que ser tu mente, ¿verdad?, metida, ¿sí? Tus pensamientos tienen que estar envueltos en adoración, de cómo, ¿verdad?, tu alma, ¿verdad?, tus emociones, tus sentimientos tienen que estar, ¿verdad?, sumergidos en este fluir de adoración, ¿sí? El corazón adora, ¿sí? Y adoramos con sinceridad, ¿verdad? Con pensamientos, sentimientos y emociones, ¿verdad?, sinceras, ¿sí? Y le entregamos a Él, ¿verdad?, acciones de gratitud. Cuando le preguntan a Jesús, ¿verdad?, ¿cuál es el más grande mandamiento? Dice, amarás al Señor tu Dios, ¿sí? Tú puedes sustituir, adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿sí? Ya es, ¿verdad?, el amar, ¿verdad? Adorar es una expresión de amor. Cuando tú adoras es porque amas intensamente a Dios, ¿verdad? Y entonces lo adoras, ¿verdad?, en ese fluir de amor. Entonces tu adoración, ¿verdad?, ahora fluye en tu espíritu, ¿verdad? Y tú le ofrendas a Dios tu corazón, ¿sí? El Espíritu Santo te lleva, ¿verdad?, a entender que tú eres el sacrificio vivo, ¿sí? Y tú entonces le ofrendas tu vida, le ofrendas tu corazón al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás impulsado por el Espíritu Santo a adorarlo en espíritu y en verdad, ¿sí? Lo adoras en espíritu, con tu corazón, ¿verdad? Pero también lo adoras en verdad. Así que cuando tú adoras en verdad, tú estás adorando de acuerdo a la palabra de verdad. Tú estás adorando a Cristo, ¿verdad? Porque Él es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Le estás adorando a Él, ¿verdad?, en la palabra, ¿sí? Jesús es el verdadero tabernáculo, ¿sí? Es el tabernáculo de Dios con los hombres, ¿verdad? Él es a quien adoramos y a través de Él adoramos y a través de Él tenemos acceso al Padre, porque Él dijo que Él era el camino al Padre. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, cuando tú y yo adoramos en espíritu y en verdad, cuando adoramos, ¿verdad?, con tu corazón y adoramos, ¿verdad?, con la palabra de revelación, entonces nosotros nos estamos metiendo a la dimensión, ¿verdad?, de la palabra de verdad. Así que los verdaderos adoradores, dice la Escritura, adoran al Padre, ¿verdad?, en espíritu, y lo adoran en la palabra de verdad, ¿sí? Y entonces el Padre es adorado, el Hijo es adorado, el Espíritu Santo es adorado, ¿sí?, porque tenemos comunión con Él y en Él, ¿verdad?, nos estamos llenando, nos estamos saciando. Él es la vida, ¿verdad? Él es la verdad y la vida. Así que Dios está dejando
¿verdad? Este fundamento de la adoración, ¿sí? Y cuando nosotros adoramos en espíritu y en verdad, sabes que somos saciados también. O sea, el Espíritu Santo nos llena, ¿sí? Y Él conoce, ¿verdad? Por lo que estamos pasando. Él conoce nuestra necesidad, ¿verdad? Él sabe que necesitamos de su amor y Él nos inunda con su amor, ¿sí? Él sabe que necesitamos nosotros de su compañía, ¿verdad? Y Él viene a ser nuestra ayuda, nuestro compañero, ¿verdad? Y Él toca nuestro espíritu y es a través de nuestro espíritu como nosotros, ¿verdad? Adoramos. Entonces no es, ¿verdad? Con las cosas externas, es con lo interno, ¿verdad? Es en el corazón, en intimidad, es a través de su espíritu, ¿verdad? Nosotros somos guiados, somos impulsados, somos llenados por el Espíritu Santo y Él aviva nuestro interior, aviva nuestro ser interior, ¿verdad? Y nos permite, ¿verdad? Tocar el corazón del Padre con nuestro corazón, tocarlo y comunicarnos con Él de una manera, ¿verdad? Que a Él le agrada, que es en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Lo que nos lleva a adorar en espíritu y en verdad es conocer a Dios, es ir creciendo en una relación personal, en el conocer su santidad, conocer que Él es santo, que adoramos un Dios santo, un Dios que es misericordioso, un Dios que es poderoso, pero es cuando nosotros conocemos en su santidad de lo que Él es. Todo, Él es poderoso, pero es santo. Él es justo, pero Él es santo, ¿sí? O sea, nos hace justicia, manifiesta su poder, nos libera, como pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel fue liberado de la cautividad de Egipto y vieron los milagros de Dios, vieron todo el poder de Dios, vieron cómo Dios los defendía, cómo Dios actuaba y cómo Dios los sacó y los sacó aún con los recursos económicos que iban a necesitar para el tabernáculo y todo, pero todo ese poder no los cambió. ¿Se acuerdan cuando Moisés subió al monte y estuvo 40 días y recibió las tablas de la ley? Cuando bajó ya estaban adorando un becerro de oro. Entonces ellos habían aprendido en Egipto a adorar a la rana, a adorar todos los dioses de Egipto, aunque ellos sabían de Dios, ¿verdad? Pero el entorno en que vivían en Egipto, Faraón era un dios. Entonces, todas las plagas que Dios desató contra Egipto tenían que ver con un Dios, era como una guerra, ¿no? Dios manifestando su poder y trayendo, ¿verdad?, su juicio sobre los dioses de Egipto. Qué fácil fue que en 40, a veces la gente dice cuánto te amo y yo y el alma y todo, y he visto su misericordia y me salvó y me ayudó y gracias Dios, ¿verdad? Pero no se han topado con su santidad, no han pasado al lugar santísimo. Simplemente pues te alabo en los otros, te alabo aquí donde me bendices, ¿verdad? Y todo está muy bien, pero para entrar al lugar santísimo hay que morir al yo, hay que reconocer que el Dios es santo. Ellos vieron su gran poder, su gran misericordia, y aún así, ¿verdad? Al poquito tiempo se les olvidó y necesitaban algo que adorar. Saben que el ser humano, por naturaleza, porque somos espíritu, es un ser que tiende a adorar. Se adora todo, puedes adorar el carro, puedes adorar la música, puedes adorar una persona, puedes adorar tu trabajo, todo aquello que toma el lugar de Dios, todo aquello que suple nuestras necesidades y toma el lugar de Dios, se convierte en un ídolo y no nos damos cuenta y lo adoramos. Entonces dice, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, ¿sí? Tendrán, para poder adorar en espíritu y en verdad, necesitamos tener un encuentro con la santidad de Dios, poder entrar a ese lugar de la presencia de Dios, porque ahí ves su gloria y viene, ¿verdad?, una gratitud del corazón, viene un rendir la voluntad, viene una emoción, lo puedes palpar, lo puedes sentir en tu corazón y lo único que haces es te postras, ahora a veces no hay ni palabras. Hoy en día la gente piensa que adoración son las canciones despacitas. ¿Sí? Las canciones lentas son las de adoración, las canciones rapiditas son las de alabanza. ¿Sí? Podemos entrar
con acciones de gracias, podemos entrar con alabanza a su presencia, pero cuando adoramos y pasamos, ¿sí? por la cruz, en morir yo, cuando nosotros rendimos nuestra voluntad, podemos entrar a ese lugar santísimo, ¿no? Ese lugar donde podemos escuchar la voz de Dios, donde podemos sentir a Dios, donde somos transformados, ¿sí? Moisés pasó 40 días en el monte de la presencia de Dios. ¿Qué haría allá arriba? Él estaba directamente cara a cara hablando con Dios. Yo te aseguro que él estaba adorando, o él estaba recibiendo instrucciones, pero había una actitud de asombro, de emoción, de adoración. La adoración no solo tiene que ver con música. Los reyes cuando venían a traerle los regalos a Jesús cuando nació el bebé, ellos sabían que venían a encontrarse con el rey de los judíos. Ellos siguieron la estrella, pudieron discernir y venían a encontrarse con un rey, tenían discernimiento. Cuando lo ven, este rey lo hemos visto, nos han enseñado que está en un pesebre, pues estuvo en el pesebre, pero un bebé de una cuna humilde, y ellos, le dice, al verlo se postraron y adoraron. La gente cuando recibía un milagro, algo así, se postraba y adoraba. Entonces la adoración en sí es una actitud del corazón. Jesús fue el primer tabernáculo en la tierra que adoró al Padre en espíritu y verdad, que pudo adorarle como el Padre se merece, como el Padre desea que sus hijos le adoren. Y nosotros somos un tabernáculo. Ahora ya no tenemos que ir detrás de un arca. Nosotros nos hemos convertido en esa arca donde habita la presencia de Dios. Le podemos adorar en espíritu y en verdad porque su espíritu está en nosotros, porque hemos podido probar y vivir la presencia de Dios, porque hemos ido creciendo y conociéndolo, y Él ha cautivado nuestro corazón. Anoche estaba yo estudiando, ¿verdad? Y transcribiendo palabras, y Dios estaba yo en comunión con el Señor, y me volví a acordar del canto, te alabaré hasta perderme tu amor, y lo puse en inglés. Yo creo que lo puse como 6 veces y no podía dejarle de poner, porque me transportaba hacia el pasado, hacia encuentros con Dios. Tú has cautivado mi ser, tú me atrajiste, y ese es el deseo de mi corazón. Nunca más quiero estar lejos de ti, Señor. Quiero orarte. La letra en inglés dice un poquito diferente, ¿no? Pero me estaba identificando con ese sentir de adoración, y yo veía que mis lágrimas corrían y corrían y corrían y corrían, y volví a empezar y leía y volví a adorar. Lo único que quería era adorarte. Adorarle. Cuando tú tienes encuentros con Dios, lo único que quieres es adorar. Ya no piensas en las letras, o ya no piensas, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Tu corazón se postra, se rinde, y muchas veces tu adoración puede llevar a una inclinación del corazón sobre todo, pero tus manos, tus pies, algunos sienten un deseo de danzar, otros, yo siento a veces quisiera ser como esas bailarinas que dan vueltas y vueltas. Wow, no puedo, ¿verdad? Pero digo, algún día en el cielo me voy a agarrar como reguilete gozándome la presencia, ¿no? En alabanza, en deleite con el Señor, danzando con Él, ¿no? Todo eso es adoración. Así es de que Dios nos invita, y si Dios está buscando, ¿no?, adoradores, es porque no los hay. La adoración se centra en Él, la adoración es de espíritu. Hoy hay mucha música, mucha canto, ¿verdad? Pero no todo es adoración, no todo es algo que viene con unción de Dios. Entonces también tenemos que discernir, saber percibir el ambiente, ¿no?, donde puede estar la presencia de Dios moviéndose, donde lo que estamos ofreciendo Dios le agrada. Ahorita mientras Sergio hablaba, yo me acordé de 2 escrituras que son muy fuertes, pero Dios le habla al pueblo de Israel, que estaba cansado de sus fiestas, de sus sacrificios. Dice, estoy hastiado de esto. Ok, lo que podemos discernir por esto es de que ellos, los sacerdotes, seguían haciendo las conmemoraciones, los rituales, todo lo externo estaba perfecto, pero el corazón no estaba inclinado hacia Dios.
Le ofrecían, por decir así, como vimos en los hijos de Elí, un fuego extraño, ¿sí? Entonces Dios estaba harto de eso. Dios no quiere que le ofrezcamos fuego extraño, le quiere nuestro corazón, quiere reinar en nuestro corazón, quiere que nuestro corazón se semeje al de Él. Entonces nuestra alabanza y nuestra adoración va a ser un fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Okay? Entonces necesitamos toparnos con la santidad de Dios. Dios habita en el lugar santísimo. Entonces, para poder adorar, hay que entrar al lugar santísimo. Yo me he topado muchas veces, te puedo hacer que la gente brinque si quieres hasta de cabeza, mano, de dar marometas. Tú puedes hacer la alabanza, ¿verdad? Puede emocionar, la alabanza nos puede activar, mover, ¿verdad? Deleitar, ¿sí? Pero la adoración es la que nos transforma, la adoración es algo tan íntimo, ¿verdad? Que toca el corazón de Dios, pero también toca nuestro corazón. ¿Por qué? Porque viene del Espíritu de Dios a nuestro espíritu y se lo regresamos, ¿sí? La adoración es más que música, es un estilo de vida, ¿sí? Y este estilo de vida está basado en una relación personal e íntima con Dios. El centro es Dios, el centro la adoración se aviva, ¿no? Se aviva y se incrementa conforme, ¿verdad?, la relación que tenemos con el Espíritu Santo. Los lugares donde Dios está moviendo, las iglesias donde hay un fluir constante de la presencia, son iglesias adoradoras, donde el Espíritu Santo tiene la libertad, la gente va a adorar, la gente va a buscar a Dios. Hoy tenemos iglesias llenas de programas, hoy iglesias, ¿verdad?, llenas de entretenimiento, que la gente va, ¿verdad?, a satisfacer su alma, mas no a satisfacer el corazón de Dios. Entonces, la falta de adoración, cuando una persona no adora el Espíritu y en verdad, cuando Jesús les dice, este pueblo de labios me alaba, de este pueblo, mas el corazón está lejos de mí. Dios ve los corazones. Entonces, cuando es una alabanza de labios, una apariencia, el problema es que viene un espíritu de ceguera, que Dios mismo manda un espíritu de sueño. Lo puedes leer en Isaías 29. Dice que llegó ese momento que cuando el que quería profetizar no podía, el que quería leer los libros no podía. ¿Por qué? Porque Dios había mandado un espíritu de adormecimiento. ¿Por qué? Porque este pueblo de labios me alaba, pero el corazón está totalmente apartado de Dios. Así es que la alabanza abre nuestro corazón, la adoración abre nuestro entendimiento, la adoración nos lleva a encuentros cara a cara con Dios, la adoración en su presencia nos aquieta nuestra alma. Sana, puede traer liberación, cantos de liberación, cantos proféticos, puede desatar un mover de Dios para sanidad, una unción para sanidad, para liberación. No solamente cantamos, abrimos los cielos. Dios habita en medio de la alabanza, de la adoración de su pueblo. Entonces, cuando nosotros nos reunimos a buscar la presencia y adorar a Dios, muchas cosas están sucediendo en el terreno espiritual. Y Dios trae paz. El príncipe de paz viene y ejecuta, ¿verdad? Venganza, o viene y aplasta a tus enemigos, ¿ok? Entonces, qué tremendo es esto de la adoración. Y algo que yo descubrí hace mucho tiempo, Dios no quiere que entremos y salgamos, que entre en su presencia y luego me salgo de la presencia. Quiere que habitemos en su presencia. Así es de que a mí me corresponde ser consciente de eso, ¿verdad? Reconocer eso y mantener una vida grata delante de Él, hacerlo parte de mi vida, estar constantemente adorando, constantemente teniendo comunión con Dios, porque habito en su presencia. Yo me convierto en instrumento de adoración, ¿sí? Yo me convierto en un instrumento de guerra, yo me convierto en un instrumento en sus manos cuando yo le adoro. El enemigo aborrece la adoración. La adoración nos permite estar en un lugar cerca de Dios, en el lugar más cercano a su corazón. Satanás antes era el encargado de la alabanza alrededor del trono, era aquel que manejaba toda esa alabanza gloriosa,
Pero ¿qué sucedió? Se enalteció su corazón, se sintió que él podía ser más que Dios y tomar un lugar encima del de Dios y fue arrojado. Dios resiste el orgullo, Dios resiste la soberbia, ¿verdad? Y Satanás siempre va a buscar la alabanza, la adoración para él, ¿sí? Es lo que deseaba. Por eso Satanás le dijo a Jesús cuando fue probado en el desierto, mira, todos estos reinos te los entrego, todos me fueron entregados, todos estos reinos yo te doy, si tan solo te postras y me adoras. Satanás estaba ofreciendo todos los reinos de la tierra que el hombre le cedió. Y lo único que quería era que Jesús se postrara y le adorara. Aquí te puedo demostrar qué tan fuerte es la adoración y qué es lo que Satanás busca. Por eso él levanta artistas, por eso él levanta cosas para que el hombre las codicie, para que el hombre las adore, para que quite su mirada de Dios, la ponga en sí mismo, ¿verdad? Y entonces termine siendo destruido. ¿Por qué? Porque Dios dice, no tendrás dioses, no te harás dioses, ni imágenes, ni dioses, no los adores, no te postres delante de ellos. Y la ruina de Israel fue la idolatría. ¿Se acuerda cuando baja Moisés y se encuentra con este becerro de oro, como él lanza las tablas de la ley y como vino un juicio de Dios por la idolatría? Bueno, que Israel perdió mucho porque nunca aprendió la lección. Constantemente caían, querían ser como los demás pueblos, querían adorar como los demás pueblos, querían tener imágenes como los demás pueblos. Entonces no entendieron lo que Dios quería y por eso constantemente eran arrasados por sus enemigos, arrasados. De repente, cuando se volvían a Dios, ¿verdad? Dios los defendía, volvían su corazón a Dios, se quebrantaban, Dios los salvaba, la adoración era restaurada. Pero una vez que ellos estaban cómodos y se olvidaban de Dios y empezaban a adorarse a sí mismo, autocomplacerse a sí mismo, hacer lo que otras naciones, venía una decadencia que nuevamente Dios se apartaba de ellos y al apartarse de ellos, ¿verdad? Los enemigos tenían libertad de atacarlos y vencerlos, entonces volvían a caer en ruinas. Entonces la verdadera adoración nos permite permanecer en la presencia de Dios, conocer a Dios, ser transformados, nos permite recibir revelación, nos permite convertirnos en instrumentos de guerra, ¿verdad? Y pues es algo tremendo, tremendo lo que sucede, ¿no? Yo no sé si Sergio quieres continuar o terminamos con este tema y que lo siga. ¿Sí? ¿Yo creo que es tarde? ¿Quieres continuar? Sí, ahí viene. ¿Ok? Unos minutitos nada más para cerrar. Yo no sé si haya preguntas, pero tú sabes, Agua Viva es algo que yo tengo celos de la adoración. Dios me llamó a adorarle y uno de mis llamados es poder motivar, enseñar y que impulsar la adoración y que los corazones se rindan al Señor. Bueno, vemos entonces cómo la adoración, ¿verdad? Es una parte básica de nuestra vida cristiana, ¿verdad? Nosotros, dice la Escritura, que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Quienes le damos la gloria a Dios somos nosotros, ¿verdad? Con nuestra manera de vivir, ¿verdad? En donde cada acto, cada acción que llevamos a cabo, ¿verdad? Está adorando a Dios, lo está alabando, lo está exaltando. Entonces la adoración, ¿verdad? Nos prepara, la adoración nos afirma, la adoración, ¿verdad? Nos forma, ¿sí? Yo he visto cómo la vida de adoración, ¿verdad? Es como un campo de entrenamiento para nosotros, ¿verdad? Los adoradores. ¿Sí? En la adoración nosotros aprendemos, ¿verdad? A desarrollarnos, aprendemos, ¿verdad? A fluir con el mover del Espíritu Santo, ¿verdad? Los dones espirituales, ¿verdad? Los activamos, el espíritu profético lo avivamos en nuestras vidas, los sentidos espirituales, ¿verdad? Los agudizamos, ¿verdad? Los hacemos, ¿verdad? Más sensibles cada vez. Entonces, ahí en la vida de adoración, nuestras vidas, ¿verdad? Se desarrollan y nosotros podemos ver cómo
eh, los ojos espirituales, ¿verdad? Nuestros oídos espirituales son entrenados, nuestra vida de fe, ¿verdad? Se afianza, se arraiga, ¿verdad? Nosotros echamos el ancla de la fe, ¿verdad? Sobre la dimensión espiritual, ¿verdad? Esa región que no se ve, ¿verdad? De lo invisible, ¿verdad? Pero es la vida en el espíritu, ¿verdad? Porque adoramos en espíritu, entonces nuestros sentidos espirituales, ¿verdad? Se van ejecutando, ¿verdad? Se van desarrollando, se van complementando y nuestra fe se vuelve una fe más sólida cada vez. Bueno, dice Primera de Corintios. Yo quiero que avances al capítulo 2 de Primera de Corintios. Es una escritura que pues ya hemos visto anteriormente. Aquí en Primera de Corintios, capítulo 2, dice el versículo 9, dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces vemos, ¿verdad? Cómo la dimensión espiritual, ¿verdad? Esa dimensión de lo invisible, ¿sí? Es la que empieza, ¿verdad? A hacer que nuestro espíritu, ¿verdad? Se empiece a fortalecer, empezamos a recibir las cosas, ¿verdad? Que han estado en la dimensión de lo que no se ve, ¿verdad? Las cosas que están guardadas en lo invisible, ¿verdad? Y Dios nos las empieza a dar a conocer. Nuestros ojos no veían esas cosas, nuestros oídos no veían esas cosas en esa dimensión y empiezan a ser despertados, empiezan a ser avivados, ¿verdad? Las cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Entonces, esta dimensión, ¿verdad? Es la dimensión de la palabra de revelación operando en el corazón del hombre espiritual, ¿sí? Así que cuando nosotros, ¿verdad? Empezamos a operar en las dimensiones del espíritu, la palabra de revelación, ¿verdad? Empieza a mostrarnos las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Bueno, la palabra del evangelio entonces es un misterio, ¿verdad? Que fue transmitido y fue dado, ¿verdad? A los hombres, pero por mucho tiempo, ¿verdad? Estuvo, ¿verdad? Oculto, ¿verdad? Por mucho tiempo estuvo ese misterio, ¿verdad? Y esa sabiduría, ¿verdad? Que está escondida, ¿verdad? Que está desconocida, ¿verdad? A los hombres. Dice la Escritura, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Solamente, ¿verdad? El espíritu del hombre que está en él. Pero las cosas de Dios, dice, nadie las conoce, sino solamente el Espíritu de Dios. Entonces, esas cosas que nadie conoce, que están en Dios y que solamente el Espíritu de Dios las conoce, es la que nos va a dar a conocer, ¿verdad? A nosotros, ¿verdad? Entonces, estos misterios que han sido preparados, ¿verdad? Dice la Escritura que desde antes de la formación del mundo, allá en la eternidad, ¿verdad? Fueron preparadas para los hijos escogidos de Dios. Así que vemos entonces cómo Jesús es el cumplimiento de la palabra revelada. Jesús, ¿verdad? Es la sustancia de las cosas que no se ven, que están en lo invisible. Y yo quiero marcarte algo especial. Fíjate, el versículo 9 dice como está escrito. Antes bien dice como está escrito. Déjenme apagar un micrófono ahí, se metió. Como está escrito, ¿verdad? Entonces, la revelación viene, ¿sí? Porque
Las cosas ya fueron profetizadas, ¿verdad? Por la palabra. Las cosas ya fueron dadas. Dice Isaías, quiero que vayas a Isaías. Quiero ir rápido con esto. Isaías 64. Te voy a leer un solo versículo. Dice el versículo 4, Isaías 64, 4. Dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciste por el que en él esperan. ¿Sí? Y está un poquito para orarse, ¿no? Y para entrar en lo que, en el contenido. Dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, cosas que no se percibieron, cosas que no se oyeron, cosas que nunca han sido vistas, ¿verdad? Solamente el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero que Dios ha hecho para los que en Él esperan. Esta última parte te la quiero recalcar. ¿Para quiénes son todas estas cosas que están ocultas? ¿Sí? Dice, para los que en Él esperan. Así que yo veo varias cosas. ¿Sí? La primera es la bendición de los que son admitidos o que tienen acceso al favor divino. ¿Sí? Cuando hay favor en tu vida, Dios te va a entregar esas cosas que ojo no vio, ni oído ha oído, ni han subido en corazón de hombre, ¿verdad? El favor de Dios te va a permitir tener acceso a esas cosas. Lo segundo, ¿sí? ¿Sí? Estas cosas son para los que tienen comunión con Dios. Dice la Escritura que son para los que le aman. ¿Sí? Entonces son para los que tienen comunión con Dios. Por eso, ¿verdad? Hemos estado tanto impulsando, ¿sí? La comunión, a buscar comunión con el Espíritu Santo. Hemos estado, ¿verdad? Impulsando a la congregación a que adoremos, a que cabemos juntos, ¿verdad? Hemos estado invitando, ¿verdad? Los viernes. Yo sé que muchos están oyendo y que les entra por un oído y les sale por el otro, ¿verdad? Pero los viernes tenemos, ¿verdad? Reunión general, ¿verdad? Y deberían de estar apoyando todos, ¿verdad? Todos deberían de estar apoyando porque estamos buscando lo mismo, estamos buscando el corazón de Dios, estamos buscando, ¿verdad? Que las aguas, ¿verdad? Se aumenten, que las aguas crezcan, que la presencia del Espíritu de Dios se vuelva cada vez más intensa, ¿verdad? Por causa de nuestra adoración. Cuando nosotros adoramos, estamos invitando a la presencia de Dios, ¿verdad? Pero lo tenemos que hacer juntos. Entonces yo te vuelvo a exhortar, no te pierdas los viernes. No te pierdas los viernes, amén. Este viernes vamos a tener un tiempo glorioso, vamos a arrancar con la obra, ¿verdad? De reconquistando nuestra tierra, ¿verdad? Entonces vamos a tomar un tiempo corto para adorar, pero, ¿verdad? Pues va a ser el tiempo, ¿verdad? Donde queremos nosotros cavar, ¿verdad? Para que las aguas fluyan y para que el Espíritu Santo se manifieste con todo poder, tener un tiempo de la palabra y al final, ¿verdad? Poder ministrar, ¿verdad? Que el Espíritu Santo toque las vidas, toque los corazones y haga la obra completa, ¿no? Lo tercero, ¿sí? Estas cosas que han sido preparadas para los que en Él esperan son para los que, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Se manifiesta a esas vidas de una manera personal. Jesús les dijo a sus discípulos, ya no los llamaré siervos, sino amigos, ¿verdad? Entonces, Él viene como un amigo, ¿verdad? Para los que verdaderamente esperan en Él. Y lo cuarto, esta bendición, ¿sí? De lo que nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, dice Isaías, ¿sí? Esta bendición solo se encuentra en la revelación de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo que solo se encuentra ahí? Sí, escucha, versículo en el capítulo 64, con esto termino, versículo 1, dice la Escritura, oh, si rompieses los sellos
perdón, si rompieses los cielos, dice, y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes. ¿Sí? Y entonces, ya lee tú todo lo demás, pero dice la Escritura, si los cielos se abrieran, ¿verdad? Y tu presencia descendiera, ¿verdad? Tu presencia gloriosa descendiera, aún los montes, ¿verdad? Serían sacudidos, los montes se derritirían, ¿verdad? Los montes con el calor de su fuego, ¿verdad? Se desharían, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad? Como cuando Él desciende, ¿verdad? Es porque se empieza a manifestar lo que no se ve y lo que no se oye, se va a empezar a ver y se va a empezar a oír, ¿verdad? Vamos a entrar en los misterios. Ya no me da tiempo de entrar, ¿verdad? A las profundidades de 1 de Corintios capítulo 2, pero tal vez más adelante lo veamos, ¿no? Si se rompiesen, dice, los cielos, ¿sí? Queremos nosotros provocar que los cielos se abran, que los cielos se rasguen, que los cielos se rompan, ¿verdad? Y empiece a llover la lluvia del Espíritu, empiece a caer el agua del Espíritu, ¿verdad? Y esto lo podemos hacer juntos. Así que yo voy a seguir insistiendo, no voy a parar de insistir, no voy a parar de invitar. Dios está dando la invitación, ¿verdad? Nos está dando un tiempo de gracia. Él no va a contender para siempre. Va a haber un tiempo que nos va a dar la oportunidad. Y si no aprovechamos la oportunidad, Él, ¿verdad? Nos va a pasar de largo, ¿verdad? Va a pasar tu vida de largo, ¿verdad? Y nos vamos a quedar rezagados y nos vamos a quedar allá olvidados. Yo no quiero que eso pase. Yo quiero que todos crucemos juntos, que todos avancemos juntos, que todos entremos en las dimensiones del Espíritu juntos, que todos adoremos juntos, que todos, ¿verdad? Provoquemos al cielo que se rompa, ¿verdad? Y que Él descienda. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy las gracias, Señor, por esta clase, por este tiempo, por esta enseñanza. Señor, tú has hablado, Dios, de cómo, ¿verdad? Los verdaderos adoradores, Señor, son los que adoran en espíritu y verdad. Pero tú también has dicho, Señor, que tú nos vas a dar un tiempo de gracia, Señor, que nosotros aprovechemos este tiempo de gracia, que Señor, cuando tú, Señor, nos invitas, Señor, nosotros respondamos, primeramente nos limpiemos, primeramente nos alineemos, Señor, que nos arrepintamos, Señor, de nuestros malos caminos, de todo pecado, Señor, que limpiemos nuestra vida, Señor, porque tú necesitas, Señor, adoradores, y el adorador, Señor, ha aprendido, Señor, a ser una persona de manos limpios y de corazón puro, Señor, porque, Señor, se ha limpiado, se ha lavado, Señor, en las aguas del arrepentimiento. Señor, yo te doy las gracias porque tú nos estás llamando a ser verdaderos adoradores. Yo declaro que cada uno de nosotros, Señor, dejaremos de adorar, Señor, como Jesús le dijo a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros, dice Jesús, adoramos lo que conocemos. Señor, que nosotros adoremos verdaderamente al Padre, que adoremos verdaderamente lo que conocemos. Señor, podemos decir que adoramos al Padre, pero si no tenemos comunión, Señor, no lo vamos a conocer, solamente vamos a saber de Él, pero no vamos a tener el conocimiento de su corazón, Señor. Y la adoración nos permite, Señor, acercarnos más y más y más y entrar cada vez a aguas más profundas, Señor, en donde la revelación, Señor, de las cosas del corazón de Dios, Señor, las cosas que están, Señor, en las dimensiones de lo que no se ve, Señor, donde solamente las cosas de Dios las conoce el Espíritu de Dios que está en Él, Señor, son las cosas que nos van a ser reveladas, son las cosas que nos van a ser entregadas. Yo declaro, Señor, que nuestra vida, Señor, crece en esta comunión, crece, Señor, en esta vivencia, crece, Señor, en este caminar, Señor, de tu Espíritu, Señor. Yo te doy las gracias, Señor, y yo declaro, Señor, que cada uno en esta noche de los que estuvimos, Señor, en esta clase, Señor, nuestra vida de adoración, Señor, será fortalecida. Nuestra vida de adoración, Señor, crecerá. Nuestra vida de adoración, Señor, se volverá cada vez más sólida, Señor. Señor, estaremos, Señor, en el Espíritu, Señor, y en la palabra, Señor. Caminaremos, Señor, en la guianza del Espíritu, Señor, pero también el Espíritu nos revelará la verdad de la palabra, Señor, y la palabra se volverá, Señor, la fuente de revelación para nuestras vidas, Dios, y nosotros adoraremos, Señor, en verdad, adoraremos en la palabra de verdad, adoraremos, Señor, en la revelación de la verdad. Yo te doy gracias por los adoradores, Señor. Síguenos formando, Señor, como una congregación adoradora, Señor. Síguenos formando como una congregación, Señor, que conoce tu corazón, Señor, que te ama con todo el corazón, Señor, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, Señor.
que te adora, Señor, en espíritu y verdad, Señor. Yo declaro tu bendición sobre cada uno, Señor, de los que estén esta noche, y declaro, Señor, que tú, Señor, los extenderás, los ensancharás, Señor, los harás crecer, Señor, en su vida de adoración, Señor. Gracias te doy por cada uno de ellos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, que Dios les guarde, que Dios los bendiga, que Dios los siga ensanchando, ¿verdad? Y que sigan creciendo en el conocimiento de Dios, que vayan hacia la madurez en el espíritu. Amén. La madurez en el espíritu. Los hijos maduros son los que han aprendido a cambiar la atmósfera espiritual. Los hijos maduros hacen que los cielos destilen, que los cielos se rompan y las aguas empiecen a descender, las aguas empiecen a llover, empieza a fluir del cielo. Gracias te doy por cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios les guarde, que Dios los bendiga y nos vemos próximamente este viernes, 7:30 de la tarde. Un saludo a todos. Amén.